Hoy voy a hablar de la soledad, de la orfandad en que se encuentran las grandes mayorías argentinas. Te voy a explicar, no lo que vos sabés, porque lo que vos sabés no te lo puedo explicar, vos lo estás sintiendo y lo estás viviendo, sino te voy a explicar para que tratemos de entender en qué nos podemos apoyar. O sea, con qué nosotros pudiéramos tener la posibilidad de que en un futuro determinado, mediante un propósito o un proyecto, veamos que, según nos dice fulano o fulano, con ese proyecto vamos a salir de esta terrible orfandad, de este terrible abandono y de este terrible enfrentamiento que tiene el pueblo argentino con la realidad. Entonces, hoy vamos a empezar distinta la cosa y vamos a ver por qué se originó esto, y en los próximos videos trataremos de sugerir ideas nuevas. No vamos a ir al enfrentamiento porque eso sería terrible, nos destruirían completamente. Estos están dispuestos a hacernos pelota y nosotros entonces no nos vamos a prestar. Sería un absurdo que la dirigencia obligue o mande a enfrentar a las barbaridades que el gobierno está dispuesto a realizar. Entonces, habrá que ver quién tiene un poco de materia gris en la cabeza y nos oriente o nos sugiera posibilidades. Pero desde ya te digo, con lamentarte, con quejarte, con sentirte el más desgraciado del mundo y con llorar sobre la leche derramada, con eso no se resuelve nada. Bajo ningún punto de vista. Cuando más nos quejemos, cuando más lamentos tengamos, cuando más angustia nos propongamos incorporar a nosotros, peor la vamos a pasar. Eso no resuelve nada, el lamento. El quejarse, el hablar mal del gobierno, eso no resuelve absolutamente nada. Absolutamente, acuérdate eso. Quiere decir que todo eso no funciona. Entonces habrá que pensar una nueva estrategia. Y en eso, desde ahora en adelante, van a estar estos videos dedicados a buscar una nueva alternativa. Porque lo de lo político, no creo que aparezca un iluminado de acuerdo a todos los que se ven en el frente de batalla. Quienes estamos permanentemente pensando en los problemas y en, no digamos resolverlos, sino cómo enfrentarlos, permanentemente estamos buscando información. O sea, no es que nosotros somos extraordinariamente creativos como para tener todas las respuestas a todos los problemas que se presentan. Eso sería una cosa imposible de lograr en una persona del pueblo. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar información en todas partes, pero en todas partes en el mundo, porque justamente ahí es cuando viene la inspiración, o sea, ahí es cuando viene la luz, cuando vienen las cosas, pero caramba, tan fácil, mirá cómo se resolvió eso. Entonces, nosotros en la Argentina tenemos una costumbre arraigada desde el tiempo de la colonia y después de la gran inmigración europea. Inmigración europea que llegó con un montón de problemas psicológicos, porque venían escapando a la hambruna, a las guerras, a todos esos terribles flagelos de la humanidad del siglo XVIII, fin del siglo XIX. Entonces, 1860, 1870, 1880. Entonces, toda esa gente que fueron nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, traían una carga de frustración. O sea, venían arrastrando un dolor muy profundo de grandes hambrunas, de grandes miedos, de grandes temores. Y entonces,
como el rebelde había quedado en el camino, lo habían matado, o sea, se lo había comido la guerra o el hambre o la protesta social, entonces venían sumisos. O sea, había una resistencia en ellos, pero lo que más caracterizaba a todos nuestros ancestros era el temor, el miedo. Y curiosamente, eso ha sido una de las cosas que más nos han transmitido a nosotros los argentinos. La cobardía que tenemos nosotros como pueblo para enfrentar a veces, o sea, somos al desborde, de repente salimos y nos vamos a la violencia extrema, como fue en el tiempo de la resistencia peronista. Y en el otro, la resistencia pasiva, de que nos pasan por encima y no reaccionamos, como es el caso de actualmente ahora. Claro, ninguna de las dos cosas produjo soluciones en la Argentina, ni la violencia extrema de aquellos que arriesgaron su vida y que quedaron en el camino con justas causas, ni la resistencia pasiva de la gente que la metieron a la cárcel o que se murió de hambre y que sufrió la cantidad de despojos de todo índole que sufrió con las dictaduras y los gobiernos posteriores. Curiosamente, a nosotros nos ha quedado un gran miedo, o sea, una frustración, una cobardía. Y entonces, ¿cómo se nos manifiesta a nosotros? Y en la accionar actualmente. Ustedes ven que este gobierno empezó a golpearnos despacio y empezó a quitarnos de a poco las cosas. Y entonces, curiosamente, lentamente hemos ido aceptando sin reaccionar violentamente. De ahí nuestro conformismo, de ahí de estos temores, de ahí nuestra resistencia pasiva, a aceptarlo rezongando, de ahí nuestras lamentaciones, nuestras quejas. Somos un pueblo que se lamenta mucho, que, digamos, sufre y disfruta la tristeza. La sufre porque la siente, además lo golpea la tristeza por los problemas, pero en alguna medida el argentino se complace con el lamento, con la tristeza. Che, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Más o menos. Pero, che, ¿qué te pasa? Y no, vos sabés, siempre la queja en vez de la alegría, en vez de la esperanza, en vez de la ilusión. No, siempre el lamento primero. Y claro, ese lamento, en la medida que se van agrandando los problemas, el lamento se va profundizando. Cosa curiosa. Entonces, no ha dado resultado. Fíjense que nosotros teníamos una estabilidad con el gobierno anterior, con sus barquinazos naturales, pero había una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, y no se preveía ningún sobresalto a futuro. O sea, estábamos confiados en que la cosa estaba funcionando. Claro, eso era un paradigma que nosotros lo habíamos asumido y que por esa misma razón de haberlo asumido hubo muchos inconformes que querían el cambio, porque creían que ellos buscaban un cambio, quién sabe para qué. Tal vez un propio desafío, tal vez una inconsciencia en el fuero interno, tal vez una necesidad de progreso. Pero no sabían que ese progreso no se debía al gobierno, sino a lo mejor se debía a su falta de capacidades, a su falta de preparación o a su falta de tener la visión para visualizar las oportunidades. Entonces, era más fácil echarle la culpa al gobierno y todo le molestaba. Si hablaba Cristina le molestaba, si inauguraban todas las obras le molestaba, porque le cortaban la novela, porque, en fin, estupideces. Ese paradigma que teníamos asumido los argentinos se derrumbó cuando de la noche a la mañana se le presentó la realidad que en todo su esplendor. Y claro,
ahora vemos que la reacción generalizada es una reacción de pavura, de miedo. O sea, usted no encuentra alegría por ninguna parte. Claro, dicen, ¿qué vamos a festejar? Y es razonable que reaccionan en esa forma. No se olviden que venimos diciendo al principio. Somos poseedores de una herencia que se produjo con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con nuestros padres, en fin. Claro, ahora la cosa se pone difícil para nosotros. Y entonces al ponerse difícil, nosotros tenemos pocos recursos para enfrentar el problema. No vamos a ir a la resistencia violenta, porque ya sabemos que la resistencia violenta, los que perdemos somos nosotros. Pero tampoco vamos a aceptar que vamos a recibir todo este castigo como una peste divina, que es enviada por quién sabe quién. Y entonces ahí estamos como encerrados. Pero más encerrados estamos nosotros porque la gente que nos dirigía a nosotros, políticamente, económicamente, que nos representaba frente a los poderes, está muda. O sea, no llega hacia nosotros y nos explica un montón de cosas que nosotros ignoramos. Nosotros nos enteramos por la voz del gobierno. Fíjense, que es el que viene a hacer todo esto. El gobierno que está de este lado es el que viene a hacer todos estos desaguisados. Bueno, esa es la voz que nos informa a nosotros. Pero la gente que nos representaba y que era nuestra garantía frente al poder, desapareció, defeccionó, traicionó o fue superada por el momento histórico. Entonces, ahora viene la parte nuestra. Ahora vemos que cada día el golpe que conduce el gobierno avanza sobre la parte estructural de la familia. O sea, ya no avanza sobre las instituciones. Mantiene un gran escenario de grande fanfarria para decir que la corrupción era descomunal, con el objetivo de realizar sus triquiñuelas y sus mezquindades y sus negociados y todo su desaguisado. Y entonces nosotros ahora quedamos en la orfandad absoluta. O sea, el pueblo argentino, la gran mayoría de laburantes, de tipos que tienen que levantarse todos los días a conseguir por lo menos el mínimo de alimento para sobrevivir, no tiene respuesta, no sabe qué hacer, no tiene referentes. Fíjate qué cosa curiosa. O sea, no hay un referente que le diga a usted qué es lo que debiera hacer. Los referentes que nos informan a nosotros en algunas televisoras o en algunas radios hablan solamente de determinados hechos, pero no nos ayudan, o sea, no ayudan a la mayoría de la población afectada a reemprender la marcha después de este gran golpe bajo que ha recibido. ¿Cómo, de seguir así, cómo se va a sostener la sociedad sin resquebrajarse más? ¿Cómo va a superar esto que aparentemente aparenta que viene por largo tiempo y sin recursos, ni medios de comunicación, ni dirigentes que clarifiquen la situación, ni alguien que nos informe, que informe a la gran mayoría de cómo seguir? Y claro, no es fácil dar ideas o sugerir o ser dirigente o lo que sea en este momento, porque en este momento todo lo que se diga está tamizado, o sea, está muy filtrado. Si usted, por ejemplo, ve que yo le miento o que lo que yo le digo no le sirve, usted no me vuelve a ver más. Y es razonable y es lógico que así sea. Pero en cambio, si usted cuando me escucha cree que lo que se dice acá puede servirle,
usted se reconforta. Dice, caramba, sí es cierto lo que dice este tipo, nosotros podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. Y eso es lo que ahora que hay una escasez de dirigentes, que ha desaparecido la gente seria, que los que son dirigentes lo único que andan tratando y preocupados es de ver cómo ellos se enganchan en el quehacer político, o sea, cómo mantienen su quintita, cómo se la rebuscan para subsistir en la política, porque es una buena forma, es un laburo y muy bien remunerado. Pero los demás, que somos la gran mayoría, estamos totalmente desprotegidos. O sea, nadie de toda la gente, de todo el frente, no es que del kirchnerismo nada más, de todo el frente, los peronistas, de todas las líneas, nadie habla de nada, de ningún proyecto. Nadie habla de qué es lo que va a ser el resultado de esta embestida de la extrema derecha y cómo se puede salir, con qué proyecto, mediante qué sistema, mediante qué operativo, cómo usted, que es el fundamental involucrado en esto, tiene que posicionarse en algo, y cómo va usted a salir indemne de toda esta agresión que está haciendo todos los días. Y entonces ahí está cuando está el desafío. Ahí es cuando nos sentimos los que tenemos un poco de voz desafiados. Y cada uno va a vertir o va a hacer un enorme silencio o va a hablar sanata que no va a decir nada. Acá vamos a tratar de decir cosas que te sirvan. O sea, somos el pueblo. O sea, yo no tengo ninguna aspiración política, ni siquiera por la imaginación de nada. Entonces yo puedo aventurarme a decirte lo que podemos hacer. Porque no está en juego nada, yo no pierdo nada. Si no se hace lo que yo te digo, si vos no crees que pueda ser factible, yo no pierdo nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy luchando ni proponiendo ningún proyecto político. Yo te estoy dando ideas, sugerencias. Y entonces, ese es ahora el nuevo objetivo que debemos tener. Nos han fracasado los dirigentes políticos, nos han fracasado todas las posibilidades que teníamos ordenadas. Y entonces ahora, si vos te analizás bien, lo único que escuchamos es un coro de lamentos por todas partes. Todo el mundo se lamenta, pero todo el mundo se lamenta y nadie tiene idea de cómo dejar de lamentarse y salir adelante. Entonces, fíjate qué situación difícil. Es como si un tipo está con una terrible enfermedad y ningún médico lo atiende. O sea que no tiene posibilidades de salvarse de ningún aspecto porque no tiene ningún médico, ni siquiera tiene ninguna medicina que lo pueda empezar a combatir el dolor, el mal que tiene. En esa situación está el pueblo argentino en este momento. Fíjate, de toda la dirigencia, ¿quién te ofrece una sola posibilidad? No digamos solución, una sola posibilidad. Alguno de los dirigentes del peronismo, del Frente Renovador, del kirchnerismo, en fin, el que vos me digas, de los radicales, que te digan, pero es posible esto. Entonces estamos nosotros solos. O sea, la gran mayoría está sola. Pensalo eso.